Buenas tardes a todas las sedes que nos escuchan. Vamos a dar inicio con nuestro tema del día de hoy, miércoles 10 de abril del presente año. Nos acompaña el doctor Teófilo López Contreras. El doctor Teófilo es especialista en oncología, es egresado del Hospital General de México y actualmente está adscrito al Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca. Él en esta ocasión nos hablará del tema cáncer gástrico. Doctor Teófilo, le cedo la palabra. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Pues vamos a dar el tema cáncer gástrico, que pues actualmente, como ustedes saben, el cáncer epidemiológicamente va en aumento y actualmente es una de las principales causas de mortalidad junto con las enfermedades cardiovasculares. Pues este año prácticamente es el primer lugar el cáncer en cuanto a mortalidad. Por lo tanto, nosotros como trabajadores de la salud tenemos la obligación de estar actualizados en este tema de cáncer gástrico. Bueno, vamos a iniciar con la presentación. Como ya lo saben, aquí yo soy especialista en oncología médica y ahorita estoy en el Hospital Regional de Alta Especialidad, recién egresado. Y pues el tema a tratar ahorita es cáncer gástrico, pero bueno, dentro de esto vamos a tratar lo que es la epidemiología, los factores de riesgo, el cuadro clínico, el diagnóstico, y sin ahondar mucho vamos a hablar algo acerca del tratamiento, pero sí me interesaría que por ser el punto de vista también desde el especialista, vean ustedes los nuevos tratamientos que se están desarrollando a nivel mundial y que ahorita pues estamos viendo la posibilidad de incorporarlo a nuestros pacientes que estamos tratando en el hospital regional. En cuanto a la epidemiología, si ustedes observan bien, aquí en lo que es el número total de casos de cáncer, esto es de estadísticas de Globocan del 2008, tuvimos 12 millones de casos de cáncer a nivel mundial. Como les dije anteriormente, pues es ya actualmente una de las principales causas de mortalidad y un problema de salud pública a nivel mundial. Aquí tenemos al cáncer gástrico, que a nivel mundial se reportaron 988,000 casos, con una alta mortalidad. Eso es también de prestarse la atención, 737,419 casos estimados de muertes. Prácticamente el 85% de mortalidad tiene el cáncer gástrico, y eso es uno de los temas que vamos a tratar. Por sexo, tenemos que en el sexo masculino no hay una ligera prevalencia hacia lo que es el sexo masculino, y aquí tenemos que se presentaron a nivel mundial 640,000 casos en hombres con una mortalidad de 463,000. En la gráfica anterior veíamos que en cuanto a incidencia es la sexta causa de cáncer, por debajo de lo que es mama, próstata, pero no tiene un porcentaje despreciable de casos. Y la tercera en mortalidad, porque a lo contrario que se ha logrado últimamente en cáncer de próstata, en lo que es el cáncer de mama, donde las terapias han rendido frutos y estas neoplasias, a pesar de ser muy frecuentes, tienen una baja mortalidad. Sin embargo, el cáncer gástrico ocupa la tercera causa de mortalidad. Aquí tenemos en el sexo femenino prácticamente 348,000 casos con 273,000 muertes aproximadas en el Globocan del 2008. Como ustedes saben, nosotros desafortunadamente México no tiene unas estadísticas confiables y por lo tanto nos basamos un poquito en lo que publican los Estados Unidos. Ellos ya tienen sus casos estimados del 2011, incluso ya está el 2012, está saliendo ya las estadísticas, pero dentro del 2011 se presentaron en Estados Unidos 21,000 casos de cáncer gástrico. Aquí están 21,000 casos y 13,000
120 defunciones, es decir, aún en países desarrollados la mortalidad sigue siendo importante con un 50% de mortalidad. Esto debido a los casos. Aquí tenemos 10.000 muertes con 21.000 casos, el 50%. Esto es el sexo masculino, 13.000 y 8.000 en el sexo femenino. No tiene predisposición por género, es ligeramente más frecuente en el sexo masculino, pero sin ser epidemiológicamente importante. En México no tenemos estadísticas, la última estadística que tenemos es de un reporte histopatológico del 2003, y pues prácticamente 10 años sin información nacional. Lo que sí tenemos son estadísticas, lo que es mundiales. El Globocan también en el 2008 esperaba que se presentaron, se cree que se presentaron 7.859 casos estimados, y con una mortalidad de 6.751. Por sexo, en los hombres ligeramente también más alto, 4.327 casos y 3.641 defunciones. En las mujeres se cree ahí que se aproximaron a los 3.532 casos y 3.110 defunciones. Como vemos, prácticamente los mismos diagnósticos son la mortalidad que tenemos. Esto es por la agresividad de la neoplasia. Dentro de los factores de riesgo que conocemos, pues está el tabaquismo, que como saben el tabaco forma parte importante en el desarrollo de las neoplasias, y en el cáncer gástrico no es la excepción. Aquí tenemos que las personas en pulmón ya se ha podido medir el índice tabáquico, que mayor de 20 puede ser cáncer para causa de cáncer pulmonar. En cáncer gástrico el tabaquismo simplemente no se menciona el índice tabáquico, pero es un factor de riesgo. Esto es por una mutación en el gen guardián del genoma, que como ustedes recordarán es el P53. La obesidad también, se cree que es factor de riesgo porque hay mayor tendencia a la enfermedad por el reflujo gastroesofágico. Y como ustedes saben, dentro del cáncer gástrico entran los tumores de la unión gastroesofágica, y que el principal factor de riesgo para la enfermedad, para el cáncer de la unión gastroesofágica es el esófago de Barrett, que viene desencadenado por una enfermedad por el reflujo gastroesofágico. Por eso la obesidad y el reflujo entran dentro de los factores de riesgo para cáncer gástrico. Una dieta baja en vitamina A y en vitamina C. Estas vitaminas son en el organismo bien conocidas por su efecto antioxidante. Por lo tanto, al tener baja cantidad de antioxidantes, los oxidantes lo que van a provocar es una mutación y un aumento en el índice proliferativo de las neoplasias. La dieta alta en nitritos, como lo tienen en Japón, es la principal. Si hablamos por cómo está distribuido a nivel mundial el cáncer gástrico, en Japón es el primer lugar en incidencia es el cáncer gástrico, por la dieta alta en nitritos que tienen ellos. Ellos tienen programas de detección, y ahorita vamos a ver cómo es muy diferente las etapas al diagnóstico del cáncer gástrico en Japón que en el mundo occidental. Tenemos la infección por Helicobacter pylori, que recientemente se ha llegado a publicar, y que esto causa un mayor riesgo de desarrollar cáncer gástrico junto con el virus de Epstein-Barr. Las cirugías gástricas por causas benignas, cualquier cirugía. La exposición al asbesto, el nivel socioeconómico bajo, y eso se considera porque los granos que se almacenan crean unas aflatoxinas que están en los granos, y por lo tanto eso también causa mutación en los genes de las células gástricas, y pueden ser predisposición para el cáncer gástrico. El agua contaminada, el riesgo de tener mayores infecciones, provocan una inflamación continua del estómago que hace a que esas células pierdan la capacidad y de una inflamación pase a una metaplasia y posteriormente a una displasia, y de ahí viene lo que es el desarrollo del cáncer gástrico. Y los antecedentes de exposición a las radiaciones. Esos son los factores
conocidos. La mayor cantidad de cáncer gástrico llegan a ser esporádicos, no se tiene un antecedente familiar de cáncer gástrico. El cáncer gástrico, dentro de los factores genéticos que llegan a ser muy pocos los cánceres que se heredan, prácticamente estamos hablando menos del 1%, el 99% son esporádicos, de repente un familiar desarrolla el cáncer gástrico. Dentro de los factores genéticos conocidos, pues está el grupo sanguíneo A, y el grupo sanguíneo A tiene factor de riesgo porque la bacteria, que es el Helicobacter pylori, tiene más afinidad. Hay unas enzimas que permiten la colonización del estómago gracias a que el grupo sanguíneo A carece de defensas para el Helicobacter pylori, ¿sí? Entonces, más que nada es porque se facilita en el grupo sanguíneo A la infección por Helicobacter pylori. Tenemos la anemia perniciosa, la poliposis adenomatosa familiar, que es un síndrome donde está mutado el gen P53, como lo mencionamos ahorita, que es el guardián del genoma, y también la mutación de otro gen que se llama el gen del APC, que es otro gen supresor de tumor. Entonces, si están mutados, vienen primero los pólipos y de ahí vienen las demás mutaciones para dar llegada al cáncer gástrico. El cáncer de colon no polipósico también se asocia porque el síndrome de Lynch también causa mutaciones en lo que es la mucosa gástrica, y después esto predispone a lo que es el cáncer gástrico. La historia familiar, como yo les decía, sí es un factor de riesgo, pero no es el más importante. Solamente el 1% de todos los cánceres que se diagnostican tienen familiares asociados. Y el síndrome de Li-Fraumeni es una patología donde desde el nacimiento se tiene mutado el gen P53, que es el guardián del genoma. Por lo tanto, tienen no solamente factor de riesgo para cáncer gástrico, sino para sarcomas, para linfomas, para cáncer de mama, cualquier cáncer del organismo. Estos pacientes generalmente con el síndrome de Li-Fraumeni llegan a morir de alguna neoplasia, ¿sí? Se libran de una y vienen a los 2-3 años, ya tienen otra neoplasia. Dentro de las manifestaciones clínicas, lo más difícil del cáncer gástrico es llegar al diagnóstico, porque tenemos una problemática: el cáncer gástrico no da síntomas tempranos y no hay un método de diagnóstico temprano. En nuestro país resultaría ser costo-eficacia, no vale la pena hacer endoscopías a todo el mundo cada año a través de cierta edad, porque va a salir más caro y solamente se van a detectar pocos casos de cáncer. Lo que sí es que desafortunadamente, entonces, con esto las manifestaciones tardías, las manifestaciones clínicas vienen con la enfermedad avanzada, y de aquí tenemos que pues el paciente tiene sensación de plenitud postprandial, pierde el apetito, pérdida de peso, dolores abdominales vagos. Incluso cuando empieza la enfermedad, la mayoría de pacientes tienen un antecedente de estar, ya para nosotros es muy fácil, ¿no? Llegar y ver un paciente de cáncer gástrico y decir cómo no lo pensaron los clínicos antes, porque resulta que llevaba 3 meses, 4 meses con inhibidores de bomba, ¿no? Con omeprazol, con pantoprazol, y le seguían dando, y no les llamó la atención que no se quitaran los síntomas. Entonces, yo lo que les recomiendo mucho es que ustedes saben que las enfermedades ácido pépticas son más frecuentes, mucho más frecuentes que el cáncer. Entonces, estoy de acuerdo en que las enfermedades ácido pépticas como tal por clínica se deben seguir tratando como enfermedades ácido pépticas. Sin embargo, sabemos actualmente que con los tratamientos novedosos, aún el paciente teniendo una úlcera gástrica, con 1 mes de inhibidores de bomba y con su tratamiento para el Helicobacter pylori, el paciente tiene que curar en ese mes de tratamiento. Si no mejora la sintomatología durante ese mes de tratamiento, ese paciente es candidato para una endoscopía, y no pensarlo 2 veces, porque de esta manera vamos a tratar de diagnosticar más temprano los tumores. Porque si no, las manifestaciones clínicas más tardías pues sería ictericia, pero ya por metástasis en lo que es la glándula hepática, melena por insuficiencia hepática secundaria a las metástasis, y pues náusea y vómito, debilidad. Estos pacientes se ponen caquécticos muy fácilmente, porque precisamente donde les está afectando
el cáncer es en la dificultad para alimentación. Y la duración de los síntomas es inferior a 3 meses en casi un 40% de los pacientes y más de un año en solo el 20%, así es que tenemos muy poco para diagnosticar. No nos debemos de tardar mucho porque esta enfermedad es agresiva y su poder de replicación es muy alto. Entonces, diagnosticarlos, sospecharlos sobre todo. En una endoscopía nosotros podemos, si a nuestro paciente ya le hicieron una endoscopía, tenemos que tener en cuenta estas neoplasias que nos puede reportar el patólogo, que es decir, que no tenía un cáncer gástrico y le hicimos una endoscopía por alguna otra patología y que nos reporta que hay una poliposis gástrica adenomatosa. Ese paciente es candidato para estarlo vigilando con endoscopías anuales. La displasia también es una lesión precursora o lesiones premalignas. La gastritis crónica atrófica y la metaplasia intestinal, todas estas 4 patologías son candidatas para estar vigilando al paciente con una endoscopía anual. Ya no dejarlo, porque si lo dejamos descubierto, seguramente después nos va a llegar con un cáncer gástrico avanzado, donde difícilmente vamos a poder ofrecer algo. Cuando nosotros sospechamos el diagnóstico del cáncer gástrico, estamos obligados a tomar una endoscopía, incluso en pacientes que no mejoran los síntomas de enfermedades ácido-pépticas, hay que tomarle una endoscopía, hay que sospechar el diagnóstico. Tenemos aquí entonces unas endoscopías con unas tumoraciones de la unión gastroesofágica, que tenemos prácticamente este tumor, obstruye la luz, que es como ya lo sospechamos cuando el paciente ya perdió 15 kilos, cuando ya tiene imposibilidad para tolerar la dieta, nos llega caquético, le tomamos una endoscopía, pues ya no hay paso del endoscopio por estas tumoraciones de este tamaño. Aquí pues ya prácticamente estamos hablando de enfermedades avanzadas, pero estos son unos ejemplos de unas biopsias de tumores de la unión esófago-gástrica. Aquí tenemos la mucosa de la unión normal y tenemos aquí toda la lesión tumoral que obstruye la luz, y aquí tenemos también la mucosa y toda la lesión tumoral que está obstruyendo. Entonces el patólogo, el estándar de oro para el diagnóstico es la endoscopía con toma de biopsias. Y aquí tenemos un ejemplo, como yo les mencionaba, aquí tenemos un ejemplo como en Japón. Tenemos, esto es el cáncer gástrico, que se diagnostica, las etapas al diagnóstico. Y en Japón, el 68% de las enfermedades son resecables. Otra cosa que no se nos debe de olvidar es que el estándar de tratamiento del cáncer gástrico es quirúrgico, si es que queremos lograr mayor sobrevida en nuestros pacientes. Entonces los japoneses están muy bien porque detectan el 68% de sus tumores en enfermedades resecables, de primera intención, cirugía. Y de hecho los japoneses tienen mucha experiencia y ellos publican mucho acerca de mucosectomías. Están tan pequeños los tumores que solamente los tratan con mucosectomía. Tumores in situ llegan a diagnosticar ellos. Y la enfermedad localmente avanzada es en un pequeño porcentaje, aproximadamente el 15% se diagnostica en enfermedad localmente avanzada, y enfermedad metastásica solamente el 17%, cosa que es diferente en los países occidentales, donde estamos pues nosotros, ¿no? Entonces aquí tenemos que la enfermedad resecable en esta parte solamente la diagnosticamos en un 25 a un 30%, sería esta parte. La enfermedad localmente avanzada, que es el mayor, con cerca del 40%, y la enfermedad metastásica en un 30%. Y vean cómo nosotros tenemos tumores que hasta ni estadificamos, ¿no? Por el error al momento de estar tratando a los tumores. Dicen, bueno, se murió de un cáncer gástrico, pero nunca fue al médico y nunca supo en qué etapa está. O nada más fue por un reporte de histopatológico, una necropsia, que llegan a ser esos porcentajes, pero no de tiempo ni a estadificarlo. Entonces, estamos todavía mal, y en nuestro estado tenemos, los pocos que me ha tocado ver, pues es en enfermedad localmente avanzada. De los pocos casos que llevo, como 20 que llevo viendo en lo que va aquí desde que llegué, un mes, tenemos
y son 20 porque todos ya estaban acumulados y me lo revisaron, no son 20 diagnósticos nuevos. La mayoría, un 60% está en enfermedad metastásica y solo un 40% se pudo hacer alguna cirugía, ¿sí? Pero la mayoría que tenemos aquí en nuestro estado es enfermedad metastásica. Entonces, abusados, tenemos que pensar en el diagnóstico y hacer endoscopías, porque eso es lo que nos va a ayudar. Una vez que hacemos la toma de biopsia, nos van a reportar el patólogo, que es el que nos va a decir qué tipo de tumores son. Los diagnósticos histopatológicos tenemos que en el 90% al 95% son adenocarcinomas, y de tipo, estos adenocarcinomas pueden ser de tipo intestinal y difuso. Para fines de tratamiento, el adenocarcinoma es el mismo tratamiento. El linfoma sí es importante tener el reporte histopatológico porque el tratamiento es con quimioterapia, el leiomiosarcoma con cirugía y con quimioterapia, el adenoacantoma es un tumor benigno, con quimioterapia nada más es suficiente, y muy raro, menos del 1%, el carcinoma de células escamosas. Lo más frecuente es encontrarnos adenocarcinoma, y hay otros tipos muy raros como son tumores neuroendocrinos. Por eso nosotros como oncólogos médicos siempre vamos a pedir un reporte de patología para el tratamiento adecuado de las neoplasias. Cuando nosotros ya tenemos un diagnóstico histológico, lo siguiente que sigue es estadificar a la enfermedad. Otra cosa que se les debe de quedar grabada es que la estadificación del cáncer gástrico es quirúrgica, ¿sí? Mientras en etapas tempranas la estadificación es quirúrgica. Y en etapas avanzadas, obviamente, con una enfermedad metastásica, pues ya nos queda más que tomarle una tomografía de tórax, abdomen y pelvis para saber la respuesta al tratamiento. Pero en enfermedad localizada que se puede operar, primero el paciente se va a cirugía, se va a reporte de patología y ya viene la estadificación quirúrgica. Antes de eso, nosotros tenemos que tomarle al paciente la endoscopía, la tomografía de tórax, abdomen y pelvis para detectar enfermedad. Los tumores gástricos, su principal sitio de metástasis es pulmón e hígado. Un antígeno carcinoembrionario. No tenemos marcadores tumorales que nos sean específicos para cáncer gástrico, pero sí se llega a elevar el antígeno carcinoembrionario. El CA19-9 se llega a elevar y el CA125. Ninguno de ellos es específico, y tampoco el que estén ausentes no me descarta el diagnóstico. No son sensibles ni específicos, ¿sí? Entonces tenemos también la ecografía endoscópica. Esto en países de primer mundo se está haciendo mucho. En el Japón está súper desarrollado y los países occidentales como Estados Unidos lo está implementando. Los institutos actualmente de cancerología también lo están implementando. La ecografía endoscópica, ¿para qué me sirve? Para saber si el paciente es operable. Se le toma la endoscopía y la endoscopía me va a decir hasta dónde llega el tumor, si llega hasta la muscular del estómago o hasta la serosa o invade la serosa, y también me va a decir si hay ganglios sospechosos de metástasis. Pero la ecoendoscópica no es mejor que la tomografía, por lo tanto nosotros aquí no creo que la llegamos a tener. Yo no he visto que aquí la estemos haciendo, pero tampoco nos sintamos mal por no tenerla. No es un método obligatorio. Sin embargo, sí es importante que pues, los países de primer mundo lo están haciendo actualmente. La laparoscopía preoperatoria con lavado peritoneal sirve para saber si hay datos de carcinomatosis. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos de unas tomografías. Cuando ya le hicieron la endoscopía, pues es muy fácil ver, pero aquí la imagen se ve como toda la mucosa gástrica está engrosada, ¿sí? Aquí tenemos todo el engrosamiento de un tumor que estaba en la parte del antro, ¿sí? Aquí tenemos el engrosamiento todavía de la mucosa, ¿sí? Perdón, estaba cercana en la unión gastroesofágica y en el fondo gástrico. Aquí es donde está la tumoración. Aquí tenemos todavía engrosamiento, y esta parte del estómago pues ya se ve la mucosa de características normales, y también nos sirve para ver ganglios. En este caso no había ganglios de características metastásicas, y este paciente, por no tener en la tomografía, no tenía enfermedad pulmonar, no hay metástasis hepáticas, por lo tanto este es el candidato para una resección quirúrgica, ¿sí? Y ya lo estadificamos conforme al reporte de patología.
Y nosotros, pues ya esto, ya acuérdense que el TNM es todo un relajo, se anda cambiando a cada rato. El último que se cambió es el del 2009, el American Joint Committee on Cancer, que es el que cambia la estadificación de acuerdo al pronóstico. Sepan ustedes recordar que el T es en relación a la profundidad de la invasión del tumor a la pared gástrica. En el TIS tenemos un carcinoma in situ, y aquí tenemos un tumor que invade la lámina propia, y así hasta un tumor T4B, que es un tumor que invade estructuras adyacentes, y por lo tanto es necesario, para decir qué T tenía, es importante tener el reporte de patología. Esto es lo que nos va a decir el patólogo. Y la N, el oncólogo quirúrgico sabe que por lo menos para estadificar el cáncer gástrico necesito yo 16 ganglios, que él reseque 16 ganglios perigástricos, ¿sí? De todo lo que está aquí en el estómago, él va a resecar 16 ganglios perigástricos de la curvatura menor, entre la curvatura mayor, entre los del cardias y los del píloro. Todo ahí va a resecar, por lo menos necesitamos 16 para que el patólogo me diga de esos 16 ganglios cuántos tenían metástasis. Y en base a eso va a ser la clasificación de la N, ¿sí? El N1 pues ya es con uno o dos ganglios metastásicos, y así hasta el N3B cuando tienen más de 15 ganglios metastásicos. Y de esto va a depender el pronóstico. No es lo mismo tener 0 ganglios con metástasis que tener 15 ganglios con metástasis, que ya el pronóstico ahí lo vamos viendo, y vamos a ver cómo ahorita en las etapas clínicas se toma el T, el N y el M. La M es metástasis, que son metástasis a distancia. M1, metástasis a distancia, ya les dije, al pulmón, al hígado, puede ser óseas, puede ser al sistema nervioso central en menos frecuencia. Carcinomatosis peritoneal también se toma como etapa clínica M1, y aquí el pronóstico es pobre. Aquí tenemos las etapas clínicas. Una vez que ya sabemos qué TNM tiene, es cuestión de agruparlos y darles la etapa clínica. Esta etapa clínica, ¿para qué sirve? Para saber sobrevida de los pacientes, la supervivencia que van a tener. Normalmente entonces los japoneses están aquí en etapas clínicas 1, 1A, y nosotros pues estamos aquí peleándonos con las etapas clínicas 3B, 3C y 4. Eso es lo que tenemos en nuestro medio, ¿sí? Entonces debemos de luchar para que esas etapas sean más tempranas. Aquí tenemos una comparación, como yo les venía mencionando, el pronóstico de los tumores, ¿sí? Aquí tenemos el cáncer de mama, ¿sí? Enfermedad local en el 98%, ¿sí? Y este es el porcentaje de supervivencia a 5 años. Una mujer con cáncer de mama tiene el 89% de estar viva a 5 años. Eso es en todas las etapas. Pero si tiene el estómago, mire, 26% solamente, el pronóstico es pobre, porque estamos haciendo diagnósticos tardíos, ¿sí? 26%. Y cuando hay enfermedad a distancia, cuando hay metástasis a distancia, la posibilidad de que el paciente esté vivo a 5 años es solamente del 3%, ¿sí? Con una metástasis pulmonar. Por lo tanto, nosotros debemos de luchar para hacer diagnósticos tempranos, eso con la sospecha clínica y todo eso como las capacitaciones que hay para pensar en el cáncer, ¿sí? Aquí tenemos otra gráfica. Esta gráfica no viene en cuanto a la local, sino esta gráfica viene en cuanto a la N. Vean ustedes cómo supervivencia en cuanto al tumor. Si es un T1, ¿sí? 90% en Estados Unidos estar vivo a 5 años, y en el Japón 90%, ¿sí? Y como con el N1, cuando el paciente tiene metástasis ya en un ganglio, tiene 20% de estar vivo a 5 años, y en el Japón 53%. ¿Por qué? Porque los japoneses tienen mucha práctica para operarlos. Ellos resecan hasta 40 ganglios linfáticos, ¿sí? Incluso llegan a quitar vaso y páncreas, aunque les aumentó la mortalidad, y actualmente se está diciendo que no les deben de quitar el vaso y el páncreas, pero sí hacer una disección más amplia de los ganglios. Por eso les da mayor supervivencia, 53%, pero eso todavía está en discusión. Y entonces tenemos cuando es
Anteriormente había hasta el N4, actualmente esta gráfica es viejita. Antes había N4, actualmente nada más hay N3, que son más de 15 ganglios, y la posibilidad de que esté vivo a 5 años, aquí en el occidente, pues es del 0%, ¿sí? Los japoneses ahí le luchan y logran un 3%. En cuanto al tratamiento, les voy a mencionar pues rápidamente el tratamiento. Etapa clínica 0, que es el carcinoma in situ, que aquí tenemos el carcinoma in situ, la etapa clínica 1A y 1B. El tratamiento es quirúrgico, esto es lo que están haciendo los japoneses. Etapa clínica 0, mucosectomía. Y en las etapas clínicas 1, les están haciendo gastrectomías subtotales. Están quitando solamente parte del estómago por ser tumores pequeños. O también se puede hacer una gastrectomía total si no se permite conservar parte del estómago. Lo que es bien importante que se haga con linfadenectomía en las etapas clínicas 1. El onco, y eso ya lo hace el oncólogo quirúrgico. Una vez que diagnosticamos al paciente, los de primer nivel, sospechar, diagnosticar, enviar al segundo nivel para ya darle un tratamiento adecuado, el oncólogo quirúrgico, mediante una tomografía de tórax, abdomen y pelvis, se dice resecable o irresecable. Si es resecable, se va a este tratamiento de etapas clínicas tempranas. Y desde aquí ya empieza a funcionar la quimio y radioterapia postoperatoria, que es de lo que le voy a mencionar más adelante un poquito. En etapas clínicas 2, el tratamiento es gastrectomía distal, subtotal, si el tumor es pequeño, o una gastrectomía total, y todo con linfadenectomía. Pero si el paciente ya se encuentra en una etapa clínica 2, porque ya tiene ganglios positivos, o el tumor está muy grande, que es T4, y cualquiera de estos, que todo el que nos da a conjugar la T y la N, ¿sí? Todos los pacientes que se operan y están en etapas clínicas 2 se tienen que ir todos a un tratamiento de quimio y radioterapia postoperatoria, ¿sí? Otra modalidad de tratarlos es darles primero quimio, luego llevarlos a cirugía y luego darles quimioterapia. Las etapas clínicas 3, el tratamiento también es una cirugía radical, una gastrectomía total con linfadenectomía, y los pacientes se van también a quimio postoperatoria y a quimio, u otra modalidad es darles quimio antes, operarlos y quimio después, ¿sí? Como les mencionaba yo, nuestros pacientitos de acá, los que he visto, todos están o en esta etapa clínica 3 o en la etapa clínica 4, que ya es la enfermedad metastásica. Y le voy a hablar un poquito de esto. Desafortunadamente el cáncer es una enfermedad, el cáncer gástrico sobre todo, es una enfermedad que tiene actualmente muchos retos para todos los oncólogos. Tenemos muchos retos con esta enfermedad. Sin embargo, vamos a ver cómo se ha cambiado el pronóstico. No, actualmente debemos de cambiar la mentalidad de que tiene cáncer y se va a morir. Entonces, actualmente tiene cáncer y tiene posibilidades de tratamiento. Esa es la mentalidad de que debemos de tener ahorita. Y debemos diagnosticar el cáncer porque existe. Entonces, aquí tenemos un estudio donde los pacientes que eran candidatos para una cirugía, primero se operaban y se dejaban en vigilancia. Ese era un brazo control, lo que se hacía hace años, que eso era el estándar. Y el doctor McDonald dijo, bueno, nosotros el brazo experimental va a ser cirugía y le vamos a dar quimio con radio postoperatoria. Entonces hicieron eso, y ¿qué es lo que vieron? En el grupo de quimio radioterapia postoperatoria mejoraron el pronóstico. Estas son unas curvas de Kaplan-Meier donde hablan de porcentaje de sobrevida. Con la quimio radioterapia, que es esta de acá arriba, tenemos mayores posibilidades de que el paciente esté vivo. Pero aquí tenemos la mediana de sobrevida global, si le hacemos el tratamiento actual, llega a ser de 36 meses. Y si no le hacemos ese tratamiento, solamente 27 meses. Entonces estamos aumentando 9 meses más de vida en los pacientes con un tratamiento adecuado, que sería cirugía seguida de quimio y radioterapia. Porque seguramente hay pacientes de Putla, de Juztlahuaca, tenemos pacientes de muchas partes del interior, y seguramente les van a preguntar, oiga doctor, es que yo ya no quiero el tratamiento. Pues es que lo que le están ofreciendo es para mejorarle su pronóstico y alentar a los pacientes para que continúen el tratamiento, ¿sí?
Actualmente en el hospital, que es donde estoy, en el hospital de especialidades, se les está apoyando con parte del medicamento, porque como ustedes saben, este medicamento son demasiado caros. Aquí tenemos otra gráfica donde es mejor la quimio-radioterapia que la cirugía sola. Y la otra modalidad, cuando es enfermedad avanzada, es tratarles primero con quimioterapia, luego llevarlos a cirugía y consolidarlos con quimioterapia. Y esto se comparó con el brazo estándar, que era cirugía y dejarlos en evolución hasta que recurra la enfermedad. ¿Qué es lo que pasó con esta modalidad de tratamiento? Darles también quimioterapia antes de la cirugía y luego operarlos y llevarlos a cirugía mejora el pronóstico, ¿sí? Y por lo tanto a 5 años la posibilidad de que esté vivo el paciente pasó del 25 al 40% con esta modalidad de tratamiento. Entonces esa es otra modalidad que nosotros tenemos para tratar al cáncer gástrico, una vez ya estadificado. Aquí tenemos unas gráficas cómo se ha cambiado el pronóstico con el tratamiento. O sea, el paciente no solamente se debe de operar, sino también recibir quimioterapia. Y esto tenemos a 5 años, con cirugía sola, 13% de porcentaje de que esté vivo a 5 años, y con tratamiento adyuvante el 30%, ¿sí? Aquí tenemos cómo se mejora, se duplica la supervivencia en los pacientes que terminan su tratamiento de quimioterapia después de una cirugía. Y bueno, si en la enfermedad localizada, operable y que puede recibir tratamiento, el pronóstico es un poquito desalentador, sin rendirnos. En enfermedad metastásica todavía el pronóstico es un poquito más pobre. Tenemos aquí, estos son los esquemas de tratamiento que tenemos actualmente para la quimioterapia. Y yo les quiero decir cómo se ha cambiado recientemente el pronóstico de esta. Es decir, si nosotros tenemos un paciente con enfermedad, con un cáncer gástrico y tiene metástasis en pulmón, no es igual a muerte. Esto es igual a, debe de ser valorado por un especialista en oncología, porque nosotros le podemos apoyar y sobre todo mejorarle la calidad de vida y aumentarle la supervivencia. Entonces, también no vamos a darle quimioterapia a un paciente que está premortem, que ya tiene metástasis pulmonares o que tiene metástasis hepática, una insuficiencia hepática. A ese paciente quizás lo que más le convenga son medidas paliativas. Pero hay un grupo de pacientes con cáncer gástrico metastásico que esto es lo que ha habido a través del tiempo. Estos son esquemas de quimioterapia antiguos. En los 90, 95 se daban estos esquemas de quimioterapia. Y como la sobrevida a 5 años solamente era la supervivencia global solamente era de 5 meses con estos esquemas de quimioterapia. Después vino unos esquemas que se comparó, 6.3 meses. Después vinieron unos mejores esquemas de quimioterapia donde se logra aumentar la supervivencia a 7 meses. Recientemente, ya en el año 2010, se publican estos estudios del DCF, que es otros esquemas de quimioterapia donde se logra llegar a 9 meses. Y en el 2010 también se publica otro tratamiento de quimioterapia donde ya se está alcanzando el año 11.2 meses. Entonces, en tratamientos con buen estado funcional, a veces recuerden ustedes que sí es cierto, los pacientes van a tener un pronóstico pobre, pero no es lo mismo un ama de casa que tiene un pequeñito de 5 años y que lo va a dejar, y ya, a que lo deje después en unos meses más, que esté viendo a su familia y todo eso. Entonces, también vamos a pensarlo por calidad de vida, le podemos dar a estos pacientes. Obviamente, como yo les dije, son pacientes que hay que seleccionar. Este es el último de los últimos tratamientos, los mejores que teníamos. Este es el penúltimo mejor estudio publicado en el 2010, donde nos mejoró. Y actualmente yo les puedo decir que en el Hospital Regional de Alta Especialidad a los pacientitos les estamos dando este esquema, el mejor, que sale muy caro. Si lo compran, estamos hablando de aproximadamente unos 20,000 pesos cada 21 días. Pero ahí afortunadamente tenemos recurso
que no les prometemos el tratamiento desde luego, pero actualmente sí hay los medicamentos para darle este tratamiento y buscar esta supervivencia que es de 11 meses con este mejor tratamiento, que es esta combinación de pirubicina, oxaliplatino y capecitabine, ¿sí? Entonces, si por ahí tienen un pacientito que está pensando que se le indicó el tratamiento, claro que sí lo debe tomar, porque su pronóstico va a cambiar de tener una supervivencia de 3-5 meses como era pobre, a aumentarla a cerca del año. Ahora, hay un grupo, esta es las curvas de supervivencias, y por último, hay un grupo pequeño de pacientes donde actualmente la medicina ha evolucionado para bien. Tenemos cómo se ha mejorado de 8 a 11 meses con los esquemas anteriores, y el último que yo les mencioné, a 11 meses. Ha evolucionado y actualmente estamos haciendo terapias moleculares, y eso también lo tenemos. Se puede determinar estos genes, pero ¿cuál es el que actualmente cobra importancia para el tratamiento? Este gen. Tenemos el KRAS, el BRAF, el EGFR, pero el GER, este gen, se toma la biopsia, y de la misma biopsia nosotros la mandamos al patólogo, y el patólogo le hace unos estudios de inmunohistoquímica para detectar si ese tumor que tiene el paciente expresa este receptor que es el GER. Y bueno, ¿y eso qué es el GER? El GER es un receptor transmembrana. Aquí tenemos la membrana celular de una célula tumoral, y aquí tenemos los receptores GER, que son 4, pero el GER2 tiene ligandos, y esos ligandos se fijan al receptor, aquí tienen en su dominio extracelular, y envían las señales, aquí ya lo tenemos activado, y envían las señales a través de una cascada, la vía de señalización, que ya se ha estudiado, y que en muchos tumores, por ejemplo en melanoma, ahorita se está bloqueando lo que es esta proteína que es el BRAF, ¿sí? En melanoma se está bloqueando al MEK, se están haciendo ya medicamentos contra el PI3K, se están haciendo medicamentos contra el RAS. Entonces sí es importante que nos vayamos nosotros familiarizando un poquito, porque las terapias actuales están a este nivel, a nivel molecular. Entonces tenemos nosotros que el GER se activa, desencadena la vía de señalización por la vía del PI3K o por la vía del RAS, y ¿qué nos da como consecuencia? Que a nivel del núcleo lo que va a provocar es aumento de la mitosis, que es proliferación, supervivencia de la célula, invasión y metástasis. Entonces, si nosotros bloqueamos, si está sobreexpresado en esta célula tumoral, bloqueamos a este receptor con el medicamento que se llama trastuzumab, que es un anticuerpo monoclonal. El trastuzumab se va a fijar al GER, y cuando el ligando se quiera fijar al GER, no lo va a activar porque ya está bloqueado, ¿sí? Evitamos esta vía de señalización, y por lo tanto no pasan las vías para la proliferación, para la metástasis. Bueno, esto a nivel molecular se oye muy bonito, pero bueno, ¿qué ha pasado en la clínica? Aquí tenemos todos los estudios de mutaciones que se han hecho en el mundo. Los asiáticos son los que más tienen posibilidad de tener mutado el GER, y que es en un 33% aproximadamente. Y en México, ¿cómo estamos? Ya se hizo un estudio que se hizo en el INCAN con 67 pacientes, se reportó que la mutación del GER estaba en cerca del 20% de los pacientes. O sea, 1 de cada 5 pacientes con cáncer gástrico va a ser candidato a esta terapia, ¿sí? 1 de cada 5, pero hay que pensarlo y hacerle la mutación. Aquí tenemos los tipos a los que más se asocia la mutación del GER, ¿sí? Si es intestinal, tenemos mayor posibilidad de tenerlo mutado, y lo que es la unión gastroesofágica. Ahorita ya mandé a un paciente en el de especialidades a la mutación, a la determinación del GER, ¿sí? Y tenemos aquí, ¿en qué se traduce esto? Se traduce en mayor supervivencia. Vemos cómo la mejor terapia había durado 11.8 meses de supervivencia global. Si nosotros nos sale mutado y utilizamos la mejor quimioterapia, que es quimioterapia más el anticuerpo monoclonal, este estudio que fue el TOGA, que se publicó en el año 2012, y que ya tenemos los resultados, tenemos 16 meses de mediana de supervivencia. Pero acuérdense que tenemos pacientes
que tanto pueden vivir un poquito menos, como tenemos pacientes que se pueden llevar a más años. Eso es lo interesante, que podemos sacar un subgrupo de pacientes que pueden prolongarse más con este tratamiento. Y aquí tenemos clínicamente cómo se vio: cáncer gástrico, metástasis hepáticas, metástasis múltiples, que cualquiera podría decir, pues ya huele a pino, ¿sí? Pero se le da el anticuerpo monoclonal, y esta es la tomografía en el mismo sitio, ¿sí? Después de iniciar la terapia con medicamentos del trastuzumab. Estas son las tomografías, ¿sí?, de seguimiento, donde el tumor disminuyó, ¿sí? De estar así, son los mismos sitios que se están tomando después del tratamiento. Todavía tenemos enfermedad metastásica, ¿sí?, aquí, pero disminuyó la enfermedad. Por lo tanto, estos pacientes tienen un buen pronóstico, y nos quedamos con esta gráfica, ¿sí? Nos quedamos con esta gráfica final, que un cáncer gástrico que tenía una pobre mediana de sobrevida de 3 meses, llegándolo actualmente con un adecuado tratamiento a 16 meses. Y actualmente están corriendo muchos estudios clínicos que vamos a tener, esperemos, buenas noticias con todo el manejo de la quimioterapia. Acuérdense ustedes, el estándar es diagnóstico temprano, eso es lo que pedimos: pensar, diagnosticar mediante endoscopías. Una vez que ya se encontró, referirlo para estadificarlo, si está en posibilidades de tratamiento quirúrgico, el tratamiento quirúrgico seguido de quimioterapia, o si es enfermedad metastásica, no está todo perdido. Si tiene adecuado estado funcional el paciente, lo podemos llevar con quimioterapia a por lo menos 1 año de supervivencia global. Y eso es todo por mi parte. Doctor, entonces aquí en Oaxaca la incidencia de ese tipo de padecimientos rebasa cualquier otro estado. No lo podría asegurar porque no tenemos estadísticas. Cómo está el estado de Chiapas, cómo están los estados del norte, incluso Monterrey, nadie tiene estadísticas de que nos pueda decir en este momento: yo tengo tantos casos en 1 año, y que yo, como le repito, vengo llegando. Lo que sí he visto es que tenemos tumores gastrointestinales, los tenemos, que incluso yo he visto que cáncer de mama, que pues era el lugar número 1 ahí en México de las consultas que veíamos, aquí no, aquí está repartido entre cáncer gastrointestinal y mama, ¿no? Entonces, y cáncer cervicuterino, que eso es lo que ahorita he observado más. Con esto es solamente y es algo objetivo que yo veo, es subjetivo lo que yo veo, pero no tengo estadísticas, ni con esto puedo asegurar, ni hacer un escándalo por el tumor, ¿no? Lo que sí es que viene la posibilidad, y voy a empezar a capturar todos los pacientes que tengamos ahí, a capturarlos y meternos una base de datos, y no sé, a lo mejor en 2 años ya tengamos un grueso de pacientes de por lo menos de 500 diagnósticos que tuvimos en 2 años, tantos fueron en porcentaje de esto. Eso sí lo voy a hacer con los pacientes que me toque atender a mí, y por lo tanto en 2 años ya podemos hablar de cómo estamos, ¿sí? Ahorita es una observación nada más. Claro. Otra cosa, hablando de los anticuerpos monoclonales que se están aplicando ya, ¿cuánto estaríamos hablando? En costos desafortunadamente aquí, por ejemplo, el trastuzumab está saliendo ahorita como en 15,000 pesos por cada aplicación cada 21 días, ¿sí? Pero vamos a ver la forma de tratar de conseguirlo. Si uno trabaja con la industria, puede alguno conseguir algún financiamiento, algún protocolo novedoso, es decir, no nos debemos de cerrar, porque debemos de investigar. Yo sé que comprar el medicamento, pues difícilmente alguien lo va a poder comprar, pero ahorita tenemos unos medicamentos que podemos, con la ayuda del laboratorio, darles el tratamiento y crear nuestra experiencia, ¿no? Y de esta manera buscar apoyo, porque los pacientes no van a tener el recurso, pero mandarlos, si se puede, le conseguimos, y vemos hay algunas asociaciones y todo eso que los pueden apoyar, ¿sí? Si alguien se quisiera comunicar con usted, ¿sí nos daría el favor de dejarnos su correo? Sí, mi correo es Teo López
1980@hotmail.com. Muy bien, doctor. Cualquier pregunta y todo eso. Viene a colación del paternalismo que existe para ciertos pacientes. Tú y yo trabajamos Claro. 3 años en Claro, Presidad, claro. y veíamos cómo se paternizaba tanto a los pacientes, ¿no? Y entonces un paciente que tenía por ahí algún citomegalomías, hasta le compraban el medicamento y se lo daban completito. Buenas tardes, Hospital de la Paz. Adelante, Hospital de la Paz. El paciente que quería T20 o algo, pues igual, ¿no? Entonces creo que debería de pasar igual con... Si me podía por favor repetir el correo electrónico. Por favor, doctor, sí podría. Teo López, TEOLOPEZ _1980, deletreado es 1980 @hotmail.com. Y si les ha de servir de algo, acuérdense que actualmente la burocracia es lo que también es otro punto que nos está obstruyendo para dar atención adecuada. Si alguien tiene un paciente de tipo oncológico, pues nada más que se dirija allá con mi nombre, le dan una tarjeta con mi nombre. Yo estoy en las tardes allá en el Hospital de Especialidades, de 3 a 6 de la tarde en la consulta externa del Hospital Regional de Alta Especialidad de San Bartolo. Se dirigen directamente conmigo y le agilizamos y lo empezamos a atender y le hacemos su protocolo completo. Pues no es necesario de que vaya a sacar una cita y que le den la cita en un mes, en 2 meses, cuando precisamente estamos hablando de que debemos de procurar darles atención adecuada a los pacientes. Sobre todo ¿Sí? en ese tipo de padecimientos, ¿no? Claro. Que no esperan. Correcto, doctor. ¿Alguna pregunta, doctor Jonathan? Nada más el comentario de... Usualmente cuando pedimos alguna endoscopía hay ocasiones en las cuales no se hace toma de biopsia y no será la primera vez que tanto clínicamente como morfológicamente pareciera solamente una inflamación crónica, pero la toma de biopsia es lo que nos da el diagnóstico. Entonces es importante siempre que solicitemos la endoscopía que se nos dé un reporte histopatológico. Claro, y eso es un punto muy importante. No se puede diferenciar por clínica entre una úlcera y un cáncer. Eso es básico. Entonces, si la endoscopía no les dice que la mucosa está de características normales, había una lesión y no se tomó biopsia, hay que repetir esa endoscopía y tomar biopsia, ¿sí? Incluso nosotros cuando sospechamos o nos envían, no, es que mira, es que el patólogo dice que esto no es cáncer y ahí está un tumor en el estómago. Lo indicado es repetir la endoscopía con toma de biopsia o revisión de laminillas, lo que sea más fácil, ¿no? Pero sí, ante la sospecha, clínicamente yo no puedo decir que es una úlcera benigna si no le tomo yo biopsia y descartamos alguna malignidad en una úlcera. Siempre debe tener. No haya úlcera. Como dice Claro, el doctor, hay una simplemente lesión. es inflamatorio. Claro, una inflamación. Sí. Correcto. Y otro comentario es la asociación, que nos puede comentar de la asociación del Helicobacter pylori con linfoma gástrico, que es frecuente. Sí, lo más frecuente que se asocia el Helicobacter pylori es al desarrollo de linfomas, también junto con el virus Epstein-Barr, sobre todo al linfoma de tipo MALT, ¿sí? Pero existe también una asociación directa con lo que es el adenocarcinoma. Entonces no es específico como para decir el Helicobacter pylori es igual a que se asocia, sí, con las dos. Es un poquito más frecuente con el linfoma MALT, ¿sí? Entonces tenemos esa asociación también. Gracias, doctor. No olviden enviarme su lista de las sedes que todavía me escuchan. Nos vemos la próxima. Buenas tardes.